Para entender el motor diésel, debemos conocer la estructura y el funcionamiento de la bomba de inyección de combustible. Diversos tipos de bombas de inyección se instalan al motor diésel. En este video les presentaremos la estructura y funcionamiento de la bomba de inyección en línea de 4 cilindros RLD tipo PE instalada en los motores de tamaño mediano. En el motor diésel, para obtener mayor producción de potencia, menor emisión de humo, mejor consumo de combustible y un bajo nivel de ruido en el vehículo, es necesario que se entregue al cilindro la cantidad exacta de inyección de combustible a alta presión y en el momento indicado. Veamos primero la manera en que fluye el combustible. El petróleo es extraído del tanque de combustible por la bomba de suministro conectada a la bomba de inyección. Un separador de agua está ubicado entre el tanque y la bomba de suministro. Y existe un filtro de combustible montado entre la bomba de suministro y la bomba de inyección. Como la cantidad de combustible entregada por la bomba de suministro es el doble o más que la capacidad de inyección de todos los inyectores juntos, el exceso de combustible retorna al tanque junto con el combustible devuelto desde cada inyector. Si por falla de la bomba de suministro no se alimenta petróleo suficiente, se enviará menos combustible debido a que la presión es negativa, y esto producirá una disminución de la potencia producida por el motor. Ahora, el combustible comprimido en el émbolo es transportado al interior del inyector a través de la línea de combustible. Ahora, si la presión de combustible es mayor que la fuerza ejercida por el resorte que está en el portainyector, 220 kilogramos por centímetro cuadrado, la válvula se abre de manera que se pueda inyectar combustible a la cámara de combustión del motor. Si el orificio del inyector de combustible es más grande o la fuerza del resorte interno se debilita, se inyectarán partículas de combustible de mayor tamaño y aumentará la cantidad de combustible por carrera. Esto produce humo negro en los gases de escape. Cuando se produce humo negro, revise la presión de compresión del motor, el filtro de aire, el dispositivo turboalimentador y efectúe una prueba de inyectores. Veamos ahora la bomba de suministro de combustible. En la bomba de suministro, el alzaválvulas es movido por una leva especial en el eje de levas para operar el taqué y el pistón. El movimiento recíproco de este pistón entrega el combustible a la bomba de inyección. Cuando la leva se mueve en el sentido de la flecha, el combustible es extraído a través del conducto de aspiración y simultáneamente descargado en la bomba de inyección. Cuando la leva se mueve en sentido contrario, se cierra la válvula unidireccional del conducto de succión, se abre el lado de descarga y se alimenta combustible a la cámara de la bomba de suministro. Si la presión de combustible en el lado de descarga sobrepasa el valor especificado, el combustible comprime el resorte del pistón en la cámara de la bomba, separando al pistón del taqué, cortando la alimentación de combustible. El cebador está instalado sobre la bomba de suministro y se utiliza para purgar el aire que ha quedado dentro de la línea de combustible después de reparar el sistema de alimentación del motor. Esta bomba alimenta el combustible cuando el pistón está comprimido y aspira combustible del tanque cuando el pistón se expande por la fuerza del resorte. Después de la operación inicial de alimentación del cebador, si no se aprieta la perilla de la bomba, la válvula de retención interna puede no funcionar adecuadamente, lo que resultará en un mal funcionamiento de la válvula de suministro. Por lo tanto,
no olvide asegurar el cebador después del trabajo. La bomba de inyección se compone principalmente de 3 partes. 1. El cuerpo de compresión con sus émbolos que comprimen el combustible y lo envían a los inyectores. 2. El gobernador que controla la cantidad de inyección de combustible. 3. El engranaje sincronizador que ajusta la distribución de la inyección de combustible de acuerdo a la velocidad del motor. Observemos primero el cuerpo de compresión de la bomba de inyección. El émbolo comprime el combustible a aproximadamente el doble de la presión de apertura del inyector y lo envía a la línea de alta presión. El combustible es alimentado cuando el émbolo baja a través del conducto de succión y descarga. La carrera de compresión comienza desde el instante en que el émbolo sube y se cierra el conducto de succión y descarga. Y termina en el instante en que el orificio helicoidal del émbolo coincide con el conducto de succión y descarga. La carrera efectiva es la distancia que hay desde el punto de partida al punto de término de la carrera de compresión. La carrera efectiva se puede cambiar girando el émbolo del inyector que está solidario con el manguito de control. Cuando el piñón es girado por la cremallera, se puede modificar de esta forma la cantidad de combustible inyectado. Dependiendo de la distancia de elevación de la leva, la cantidad de inyección varía. Específicamente, PES tipo A, PES tipo AS, PES tipo AD, PES tipo ADS. Entre estas, la PES tipo A y la PES tipo AS se utilizan en motores de tamaño mediano a pequeño, en tanto la PES tipo AD y la PES tipo ADS sirven para motores de servicio pesado. Cuando el combustible comprimido a alta presión proveniente del émbolo vence la fuerza del resorte en la válvula de descarga, se envía ese combustible a la línea de alta presión. El propósito de esta válvula es mantener la presión residual en la línea de alta presión a fin de permitir que después la inyección posterior sea más fácil y evitar el golpe de ariete. El golpe de ariete produce una segunda inyección desde el inyector, humo blanco y mayor consumo de combustible. Cuando la superficie de la válvula está severamente gastada, la válvula de descarga no funciona correctamente, pues se retrasa la distribución. La selección de una válvula de descarga equivocada provoca la caída repentina de la presión en la línea de combustible. La caída repentina de la presión genera a su vez burbujas en la línea de alta presión, y estas burbujas corroen el interior de las tuberías y causan fenómenos de cavitación. El humo blanco se debe a problemas de filtración en el inyector de combustible, un retraso de la inyección, el usar una tubería de alta presión de tamaño mayor que el especificado o una mala operación de la válvula de descarga. El gobernador tipo RLD controla todos los rangos de velocidad y se le llama gobernador de toda velocidad o gobernador de velocidad variable. Este tipo de gobernador se usa en motores de generadores eléctricos o motores de uso industrial, cuyas fluctuaciones de carga son severas, y para motores de vehículos de tamaño mediano a pequeño. Al ver el gráfico de rendimiento de motor correspondiente al gobernador tipo RLD, se decide una curva entre θI y θF, dependiendo de la ubicación de la palanca de control de velocidad. Se puede apreciar que la cremallera de control de combustible se mueve hacia adentro, lo cual indica que limita o reduce la cantidad de inyección de combustible cuando el motor funciona a alta velocidad.
Presionando el pedal del acelerador un cuarto, un medio, tres cuartos o a fondo, se puede ver que el regulador limita la cantidad de inyección de combustible a altas revoluciones por minuto. Supongamos que el conductor presiona el pedal del acelerador solo hasta la mitad. En ese momento, supongamos que la curva de rendimiento decidida por la fuerza del resorte del regulador es la mitad de la curva teta. En ese momento, la velocidad máxima del motor se establece por debajo del punto SB. Si la velocidad del motor sobrepasa el punto SB, la fuerza centrífuga del contrapeso aumenta debido a la alta velocidad del motor. Consecuentemente, la palanca tensora vence la fuerza del resorte del gobernador, tira de la cremallera y la mueve en dirección al corte de combustible. De esta manera, la velocidad del motor no puede continuar aumentando. Y luego, cuando se aplica una carga cualquiera al motor, la velocidad de este disminuye y la cremallera de control se mueve en el sentido en que aumenta la alimentación de combustible. Bajo la velocidad de motor del punto SA, la cremallera se mueve hacia el punto en que se alimenta el máximo de combustible, resultando en que la velocidad del motor se recupera por sobre el punto SA. Si se ajusta la fuerza del resorte del gobernador, cambia el punto límite de combustible y por tanto cambia la velocidad máxima del motor. Veamos el funcionamiento del gobernador de tipo RLD. Cuando se mueve la palanca de control conectada al pedal del acelerador, el punto de giro de la palanca flotante pasa de P0 a P1. La palanca flotante es sostenida por la palanca sustentadora, la que a su vez está soportada por el eje de la palanca de control. Un extremo de la palanca flotante engancha con la rótula de la palanca guía y el otro con la rótula de la barra conectora de la cremallera que está unida a la cremallera de control. El punto G de la guía está sustentado por la fuerza del resorte del gobernador de manera que no se mueva. Solo el punto de contacto R con la cremallera de control se mueve en el sentido de aumento de combustible. Partida del motor. Esta figura muestra cuando el motor es encendido mediante el motor de partida. Cuando el motor está detenido, los contrapesos permanecen cerca uno del otro. Además, el resorte de ralentí y el resorte del gobernador no se encuentran comprimidos. La cremallera de control de combustible ha sido desplazada al punto de máxima inyección de combustible tirando de la palanca sensora mediante el resorte de partida. El extremo de la palanca sensora está enganchado en la muesca de la leva de torque. Por lo tanto, el encendido se facilita utilizando el máximo de combustible. En este momento, aunque el conductor presione a fondo el pedal del acelerador, la palanca en L, en conjunto con la palanca de control y la palanca sustentadora, se encuentran separadas manteniendo la tensión del resorte cancelador, de manera que no se pueda mover la palanca flotante en el sentido de aumento de combustible. El resultado es que se alimenta la misma cantidad máxima de combustible para un encendido más fácil. La cantidad de inyección de combustible para el encendido es fijada por el limitador de la cremallera. Inmediatamente después de encender el motor, si se deja de presionar el pedal del acelerador, la palanca de control entra en contacto con el perno que fija la velocidad de ralentí. Cuando la velocidad del motor aumenta a más de 500 revoluciones por minuto, la palanca guía mueve la cremallera de control en el sentido de disminución de combustible mediante la palanca flotante. Al mismo tiempo, el extremo de la palanca sensora se desengancha de la muesca de la leva de torque, de manera que la palanca sensora y la leva de torque no están en contacto entre sí mientras el motor funciona en ralentí. Control de la velocidad de ralentí. Después del encendido, si aumentan las revoluciones del motor sin que el conductor presione el pedal del acelerador,
la fuerza centrífuga del volante comprime el resorte de ralentí y mueve la palanca tensora y la palanca guía en el sentido de disminución de la inyección de combustible. En ese momento, la fuerza centrífuga se igualará con la suma de fuerzas del resorte de encendido y la del resorte de ralentí. Por lo tanto, el resorte del volante no puede seguir empujando. Debido a este equilibrio de fuerzas, la velocidad de ralentí puede ser estable. Mientras el motor está en ralentí, la palanca sensora no entra en contacto con la leva de torque. Control de la leva de torque sobre la cantidad de inyección de combustible durante la máxima carga. Cuando la velocidad del motor disminuye debido a la carga del motor, si el conductor presiona el pedal del acelerador, la palanca flotante mueve la cremallera de control en el sentido en que aumenta la cantidad de inyección de combustible con la rótula de la palanca guía como centro del punto de giro. Aunque la palanca sustentadora empuja la palanca flotante en el sentido de aumento de la cantidad de combustible por el resorte cancelador, la palanca sensora entra en contacto con la leva de torque y continúa empujando. En consecuencia, la cremallera de control no puede ser movida a través de la palanca de control accionada por el conductor. El cambio de torque del motor solo se puede hacer empujando o tirando el extremo de la palanca sensora a lo largo de la superficie de la leva de torque, mientras esta última está siendo movida por la palanca tensora. Si se observa cuidadosamente, la leva de torque se puede apreciar que está compuesta por diversos ángulos y profundidades, de modo que se pueden efectuar los distintos cambios de torque del motor. Esto permite mejorar la respuesta y suavidad del motor. En el otro extremo de la leva de torque está instalada la palanca de ajuste de la máxima carga, de manera que sus movimientos están interconectadas con la palanca en U. Por lo tanto, la posición de la leva de torque puede ser cambiada por la palanca de ajuste de máxima carga. Control de velocidad máxima. Bajo la condición de máxima carga, si la palanca de control está ubicada en la posición de máxima velocidad, S, la velocidad del motor continúa aumentando y la palanca sustentadora entra en contacto con la palanca en L. A partir de ese momento, la palanca flotante activa la cremallera de control en el sentido de disminución de la cantidad de inyección de combustible a través de la palanca guía, la cual se mueve de acuerdo al aumento de la velocidad con el pasador central como punto de giro. En ese instante, la leva de torque y la palanca sensora se separan, de modo que la leva de torque no influye sobre ellas. De esta manera, se logra la regulación de la velocidad máxima. Sobre la cubierta del gobernador hay dos pernos de tope que fijan la velocidad máxima y la velocidad de ralentí del motor. Si bien el perno de ralentí permite ajustar la velocidad de ralentí, no se puede fijar una velocidad inferior a la fijada mediante el ajuste del resorte de ralentí del gobernador. Cuando la velocidad de ralentí es demasiado baja, la aceleración repentina produce humo y disminuye la vida útil del motor. Por lo tanto, asegúrese de seguir las especificaciones para el ajuste de cada tipo de motor. Si se ajusta el perno de ajuste de velocidad máxima en un valor inferior al especificado, el motor no puede alcanzar la velocidad máxima especificada. En cambio, al soltar el perno, se aumenta la velocidad máxima. Cuando se debilita la tensión del resorte del inyector, aumenta la cantidad de combustible inyectado en la cámara de combustión, lo que resulta en la producción de humo negro. Si se aumenta indiscriminadamente la velocidad máxima, puede producirse humo negro en el escape, el turboalimentador puede dañarse, el consumo de combustible puede aumentar y el motor y la transmisión se pueden dañar severamente. Ahora analizaremos el dispositivo sincronizador.
El propósito del sincronizador de la bomba de inyección es hacer que la inyección de combustible se efectúe en el momento ideal, de acuerdo al cambio de velocidad del motor. En el motor diésel, distribución significa el momento en que el combustible comienza a ser inyectado en la cámara del cilindro número 1. Generalmente, la inyección en un motor diésel empieza entre 15 a 5 grados antes del punto muerto superior y ocurre mientras el cigüeñal del motor gira entre 10 a 15 grados. El tiempo para la apertura del inyector de la bomba de inyección es fijo. En cambio, la velocidad del pistón varía de acuerdo a la velocidad del motor. A fin de inyectar el combustible en la cámara de combustión del pistón en el punto más apropiado, la sincronización de la compresión del combustible proveniente de la bomba de inyección se debe controlar de acuerdo a la variación de velocidad del motor. Cuando la inyección es un poco prematura, la potencia del motor puede aumentar, pero resulta en aumento del ruido del motor, humo negro, sobrecalentamiento y disminución de la vida útil del motor. La bomba de inyección PES tipo A posee un sincronizador automático que es operado por contacto con el engranaje de distribución del motor en la zona donde se ubican los engranajes de distribución. Dentro del dispositivo sincronizador, al vencer la fuerza del resorte, un par de contrapesos se expanden debido a la fuerza centrífuga. Y en ese instante, se adelanta entre 7 y 10 grados dependiendo del tipo de sincronizador. En la parte superior de la bomba de inyección, se pueden ver la palanca de detención conectada al interruptor de encendido mediante un cable. Al apagar el interruptor de encendido, la cremallera de control de combustible se corre a la posición de corte de combustible y el motor se detiene. Si el cable de detención continúa tenso durante el encendido, puede causar una disminución de la potencia del motor. Por el contrario, si el cable está demasiado suelto, el motor podría no detenerse. Por lo tanto, si es necesario, se debe ajustar el largo del cable de detención y el estado de contacto del tornillo de detención. En los días fríos de invierno, si el cable está húmedo, este se puede congelar y es posible que el motor no parta. El turboalimentador permite que el motor alimente más aire al cilindro. Por lo tanto, la mayor disponibilidad de aire permite suministrar más combustible. Un compensador es necesario para incrementar la producción de potencia del motor para evitar que haya humo en el escape. Cuando se rompe el diafragma interno, el resorte está débil o se suelta la manguera conectora de goma. Puede disminuir la producción de potencia del motor, salir humo o acortarse la vida útil del motor. El procedimiento de instalación de la bomba inyectora es el siguiente. 1. Gire la polea del motor en el sentido de rotación del motor. En este punto, asegúrese de verificar que la marca de sincronización en la parte inferior de la polea indique 0 grados y que el pistón del cilindro número 1 está en la posición TDC de la carrera de compresión. Si el pistón del cuarto cilindro está en la carrera de compresión, dele una vuelta más. 2. Llene la bomba con aceite de motor. 3. Alinee la marca de sincronización del engranaje con la marca que hay en la carcasa de la bomba. 4. Asegúrese de alinear la guía de la bomba inyectora dentro del orificio guía del motor. 5. Revise la distribución de la inyección de combustible de la bomba. Procedimiento 1. Abra la válvula de descarga número 1 y saque la válvula, el resorte y el retén de adentro de la válvula. Luego, vuelva a armar el portaválvula. 2. Conecte una manguera transparente a la salida de la válvula y luego conecte el extremo de salida de la manguera a un recipiente. 3. Ponga el interruptor de encendido en la posición ON.
4. Mientras gira el motor, opere manualmente el cebador de aire para descargar el combustible. 5. A partir de los 30 grados antes del punto muerto superior, gire lentamente el motor. 6. Cuando el bombeo se vuelva pesado, gire más lentamente el motor. Y deje de girarlo cuando la bomba de cebado no pueda extraer más combustible. 7. Lea la distribución marcada en la base de la polea del cigüeñal. 8. Si la distribución no es igual, suelte el perno de la carcasa y ajuste la distribución. Luego, repita los pasos anteriores del 1 al 7. Procedimiento 2. 1. Suelte la línea de la válvula de descarga número 1. 2. Usando el cebador, llene la bomba de inyección con suficiente combustible. 3. Llene combustible en la manguera de la válvula de descarga y luego gire el motor. 4. Desde los 30 grados antes del punto muerto superior, haga girar muy lentamente el motor. 5. Cuando la superficie del combustible suba, deje de girar el motor y lea la distribución tal como lo hizo en el procedimiento 1. Cuando sea difícil usar herramientas porque hay muy poca distancia entre el radiador y la polea, se puede girar usando la polea del alternador, llave de 24 milímetros. Cuando haga esto, asegúrese previamente de aumentar la tensión de la correa sobre un 20% antes de comenzar a girar la polea. Asegúrese de verificar el torque de apriete de las válvulas de descarga. Cuando desmonte las partes, póngalas dentro de un recipiente con combustible para mantenerlas limpias. Cuide de no mezclar los pernos de la válvula de sobreflujo de la bomba de inyección con otros pernos. Después de desarmar y volver a armar el sistema de combustible, asegúrese de purgar el aire. Opere manualmente el cebador para sacar el aire del filtro de combustible. A continuación, sangre el aire del émbolo de la bomba de inyección. Al hacer esto, las burbujas salen del lado de la alimentación, pero no de la válvula de sobreflujo. Y luego, mientras hace arrancar el motor con la llave de encendido, saque el aire de la línea de combustible de alta presión. Para reducir la carga sobre el motor de partida, suelte 1 o 2 vueltas las 4 tuercas de la línea del inyector y luego haga arrancar el motor presionando el embrague. No use el motor de partida durante más de 30 segundos. Apriete las tuercas de la línea del inyector desde la boquilla. Después del trabajo, limpie minuciosamente el motor para quitarle el combustible y evitar incendios. El ajuste de la bomba de inyección de combustible y la manera de manejar los datos pueden variar, dependiendo de las condiciones de uso. Por lo tanto, obtenga toda la información necesaria para mantener el vehículo en óptimo estado. Específicamente, en el caso de que las partes a ajustar se encuentren selladas, obtenga la ayuda de profesionales y del fabricante. Si trata de ajustarlas usted mismo, puede dañar el vehículo o correr riesgos innecesarios al conducir. Aquí termina la sección de la bomba de inyección de combustible. Haremos todo lo posible por ayudarle a dar un buen servicio a vehículos comerciales.